Buenas noches, estimados. Estamos en la clase asincrónica de rodilla. Vamos a empezar rápidamente. ¿Ya? Voy a compartir el contenido con ustedes, el escritorio, y nos vamos a ir rápidamente. Vamos a hacerlo de nuevo porque tenemos un problema. Ahí sí, escritorio. Creo que ahí sí compartió. Muy bien. Minimizamos y nos vamos a la clase. Documentos, ¿cierto? Ya, y allá vamos. Ya. Bien, vamos a empezar ahora a hablar sobre el examen físico de la rodilla, ¿ya? La rodilla es una articulación que está formada, también es un complejo articular, un poco menos complejo que la cadera, ¿cierto? Se habla de que es una trocleartrosis, la femorotibial, ¿cierto? Mientras que la peroneotibial es más bien, ¿cierto? Una especie de angiartrosis, pero también tenemos la patelofemoral. Entonces tenemos una, dos y tres articulaciones. Cada una de estas articulaciones tiene una función dentro del complejo articular de la rodilla, ¿ya? La femorotibial tiene relación directa con la descarga de peso que se produce, ¿cierto? Y la transmisión del movimiento y de las cargas del suelo hacia la cadera. La peroneo-tibial tiene una función de timón del movimiento tibial, ya que sabemos que la tibia tiende a rotar sobre sí misma. El peroneo, aunque no es cierto un músculo muy grande, perdón, un hueso muy grueso, sino que es más bien pequeñito, tiende, cierto, a tener relación directa con la movilización de la tibia. Mientras que la patela, que es la que nosotros observamos acá, la articulación patelofemoral es, en el fondo, hace la función de polea en el movimiento de flexo-extensión. La rodilla en sí misma es una articulación de transmisión, entonces todo lo que sucede en el tobillo y pie se va a transmitir hacia la cadera y todo lo que sucede en la cadera finalmente se transmite a tobillo y pie. Si vamos a hablar del perfil óseo de esta articulación, podríamos decir que esta articulación es bastante estable, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una articulación que cuando se encuentra en extensión se cierra, es decir, entra en close pack y se produce un encaje recíproco, es decir, las articulaciones se cierran de tal forma que el espacio es mínimo, por lo tanto, generalmente cuando yo me lesiono en una extensión de la cadera, se va a producir una luxación, una fractura, ¿cierto? Pero cuando yo me lesiono en flexión, entre el low back, aumenta el espacio intraarticular y esto me puede producir alteración ligamentosa. ¿Cuáles son los ligamentos que se alteran en esta zona generalmente? Bueno, no son tantos tampoco, ¿cierto? Pero tenemos los ligamentos internos, que son los ligamentos cruzados, ¿cierto? Ligamentos cruzados. Tenemos los ligamentos laterales, lateral interno y lateral externo, ¿cierto? Que son también y lo otro que se puede alterar, producto, ¿cierto? De la alteración en flexión, son unos cartílagos que se
encuentran internamente, ¿cierto? Y que nosotros los llamamos meniscos, ¿ya? Que se encuentran acá y que son verdaderos amortizadores del movimiento. Muy bien, ¿qué tenemos que poner atención? Como ya dijimos, en la extremidad inferior es muy importante relacionarnos con la marcha en la inspección, ¿cierto? Y ver cómo la rodilla genera alteración de esta misma, ¿cierto? Ya que los músculos, que son los músculos longitudinales de la rodilla, son los que transmiten la información. Entonces, cualquier alteración que se produzca del pie se transmite a rodilla, finalmente a la cadera y también así en el sentido contrario. Entonces, observar la marcha, observar los pasos, observar también la posición de la patela con respecto al resto de la articulación, ya que la patela también nos indica algún tipo de alteración. Observamos también alineamiento natural de la rodilla y hay dos opciones, sobre todo en vista antero-posterior. Recuerden que estamos haciendo una vista postural, ¿cierto? Podemos observar un genuvaro, podemos observar un genuvalgo o podemos observar un alineamiento natural. El genuvalgo se produce cuando el eje femoral, ¿cierto? Va a producir un ángulo interno hacia adentro, ¿cierto? Con respecto a la diáfisis tibial. No es esto lo mismo, ¿cierto? Que cuando yo tengo una patela normal, o sea, o una rodilla normal, y es la patela la que se moviliza o hacia afuera o es la que se moviliza hacia adentro. Eso no es un geno-valgus, sino que es una posición interna, externa, ascendida o descendida de la patela, así que hay que tener ojo de no, de poder hacer las diferencias cuando uno inspecciona. Entonces tenemos genovalgo, genovaro. También podemos observar por lateral la hiperextensión de la rodilla y a veces también se produce una flexión de rodilla. Cuando es la hiperextensión, hablamos de hiperextensión y esto se llama geno recurvatum y cuando esto va hacia adelante se llama genuflexum, ¿ya? Entonces, la hiperextensión de rodilla, genu recurvatum, que ustedes no lo crean, es bastante común, generando incluso un pellizcamiento o un cierre de la patela en la articulación con respecto al tendón, y un genuflexum que se produce por alteración de la descarga podal, ¿cierto? Generando un flexum o una flexión de la rodilla por debilidad muscular, ¿cierto? Aquí tenemos un genu recurvatum pasivo, ¿cierto? Porque yo lo estoy llevando, que puede estar asociado, por ejemplo, a hiperlaxitud de la zona. ¿Qué más inspeccionamos? Colores de la piel, ya sabemos que buscamos la rubicundez como una posible alteración. Los aumentos de volumen también nos indican que puede estar existiendo problemática en la zona, puede ser edema, en este caso la sinovitis es muy común, derrames, en este caso también que son comunes, ¿cierto? Eh, Presencia de cicatrices, ausencia de ellas, edema, ¿cierto? Por inflamación de las bursas que se encuentran en esta zona, o por inflamación del tendón que se encuentra en este tendón, o por quistes también puede ser. Entonces, ¿dónde se encuentran las bursas? Generalmente en la rodilla. Las bursas las encontramos en una zona superior, en una zona media, en una zona profunda y por debajo de la patela, ¿cierto? Y una bursa mucho más pequeña justo en la inserción del semitendinoso, que va, si ustedes observan, por debajo de la rodilla, por la parte interna, ¿ya? Entonces también aquí tenemos varias bursas. La más común que se altere es la que está por debajo, la infrapatelar, que está por debajo del tendón rotuliano. ¿Por qué? Porque el tendón, al tensarse, ¿cierto? El recto anterior, esto que termina como una fascia que va transmitiendo esta fascia, todo lo que ocurre con el músculo, finalmente se tensa de manera tal que comprime esta bursa, produciendo una
bursitis. Tenemos también que observar por posterior, ¿cierto? En la rodilla, aparte de la angulación, de la tonicidad de la musculatura, ¿cierto? Observamos también el hueco popliteo. En el hueco popliteo hay que tener cuidado, que esto debe tener, como la palabra lo dice, debe ser un espacio y no no este aumento de volumen que ustedes observen acá. Generalmente este aumento de volumen se produce por un quiste de Baker, que es el acúmulo de líquido por derrame, ¿cierto? Que sale por los compartimentos posteriores, ¿ya? Y esto, si se mantiene así, si el cuerpo no es capaz de reabsorberlo, ¿cierto? Se organiza en tejido fibroso y dando lugar a los famosos quistes de Baker. Ahí tenemos, ¿cierto? El quiste de Baker, ahí tenemos la sinovia como sale hacia afuera. Aquí tenemos la patela, como ustedes pueden ver, aquí está en el ligamento, y aquí tenemos, miren, la bursa, y por debajo de la bursa tenemos una especie de telita, no es telita, es una masa grasa que le vamos a llamar cuerpo de Hoffa. Cuerpo de Hoffa es muy fácil, ¿cierto?, que entre en inflamación y en dolor porque va muy asociado, muy pegadito a la bursa infrapatelar. Bien. La palpación. La palpación la generamos de arriba hacia abajo, me voy a bajar un poquito, la generamos de arriba hacia abajo, palpamos, ¿cierto? La línea interarticular, yo me imagino la línea interarticular esta, y la palpo de manera transversal, ¿cierto? Palpo toda la patela, pero ¿qué es lo que hago? La tomo y la movilizo. Esa es la forma de palpar la patela. La tomo y la movilizo hacia lateral, hacia arriba y hacia abajo. ¿Cierto? Es decir, evalúo la movilidad, la desadherencia o adherencia de la patela, lo normal es que debería moverse libremente sobre la articulación femorotibial. Eso es lo normal, ¿ya? Ahora, cuando yo tengo esta línea interarticular bien definida y yo realizo por lateral, interno o externo, una palpación transversa, estoy sobre el ligamento lateral interno, perdón, externo y el ligamento lateral interno. Sobre la patela nos encontramos con el tendón rotuliano, la porción que va asociada al músculo, por lo tanto, si tengo un dolor acá, es más bien muscular. Si el dolor se produce en la zona infrarrotuliana, aquí va el resto del tendón a la tuberosidad tibial, por lo tanto es una zona de palpación. Podríamos pensar que el dolor se puede deber a la inserción del tendón o todas las estructuras que se encuentran por debajo. Ya sabemos que las que se encuentran por debajo son la bursa y el cuerpo de Hoffa, ¿ya? Que es este cuerpo de masa, ¿cierto? De tipo adiposa, que en realidad apoya, ¿cierto? Y la tensión de este tendón. Recuerden que la patela forma parte de un sistema de polea, por lo tanto, genera mayor tensión para que se haga más efectiva la flexoextensión en la rodilla. Entonces, ¿qué más palpamos aquí? Alrededor de la patela se genera unos ligamentos, ¿cierto? Que le vamos a llamar ligamentos alares. Los ligamentos también son dolorosos. Debajo de la línea media nos vamos a encontrar con la inserción de los músculos semimembranosos, semitendinoso y gracilis, que forman la pata de ganso. Por lo tanto, si duele en esta zona, podríamos pensar que es aquí la problemática. Por fuera, ¿cierto? Entra por aquí algo de bíceps, ¿cierto? Por lo tanto, también podría ser una alteración. Pero lo más común es que nos encontremos con la fascia lata, ¿cierto? Que es la que más genera instancias de invasión de fascia en la zona. Vasto externo, la fascia del vasto externo, aquí tenemos la fascia del vasto medial, ¿cierto? Y toda esta zona interna son aductores. Y yo la valoro de esta forma, ¿ya? Si quiero palpar el tendón del recto anterior, transversal a las fibras, lo mismo para el vasto interno, lo mismo para vasto externos, lo mismo para la fascia lata.
¿ya? En esta zona. Recuerden que la fascia lata termina en la cintilla iliotibial, por lo tanto, si el paciente sufre mucho dolor en toda esta zona, que la vamos a pintar de rojo, podríamos pensar que la problemática es de cintilla iliotibial. Muy bien. ¿Qué más vamos nosotros a palpar? Veremos, tun, 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 tun. Las bursas, ya dijimos, ¿cierto? Importantes, las bursas, quistes y todo lo demás. Ya, muy bien. ¿Qué más vamos a palpar? La cabeza de peroné. Vamos a ponerla acá. La cabeza de peroné, ¿cierto? Que tiene una relación directa con el ligamento colateral lateral, el LLE, ¿cierto? Y también por encima de esto vienen las fascias o las invaginaciones o digitaciones de la fascia, ¿cierto? Del TFL, del ligamento, perdón, del músculo recto lateral también, y también algunas de posterior del músculo bicipital. ¿Cierto? Esta parte de acá adentro nosotros no lo podemos palpar, pero los meniscos generalmente duelen inmediatamente por lateral de la línea media, ¿cierto? O lateral interno o lateral externo, ¿ya? No son zonas palpables, pero sí son zonas, ¿cierto?, que duelen refiriéndose a ciertas posiciones o a ciertas zonas. Por lateral, ¿cierto?, que puede ser lateral anterior o lateral posterior. Sobre los cóndilos siempre es el ligamento lateral interno y sobre la cabeza de peroné, cóndilo externo, el ligamento lateral externo, ¿cierto? Aquí tenemos el tendón patelar, la patela y hacia arriba, ¿cierto? El tendón que tiene inserción en el músculo. Tuberosidad tibial, no se olviden también, forma parte de la palpación, ¿cierto? Entonces, por anterior es muy importante palpar la patela, todo lo que está alrededor de la patela, ¿cierto? La musculatura que viene de la cadera también, ¿cierto? Y algo también de la musculatura que sale. Recuérdense que por debajo de la tuberosidad tibial se encuentra la cresta tibial, ¿cierto? La mayoría de los músculos, ¿cierto? Se insertan por la parte más externa, ¿cierto? Generando eh, el vientre, y mientras que los tendones decusan sobre todo los músculos tibiales, ¿cierto? Para producir los movimientos de cada uno. Entonces también son zonas de palpación, ¿cierto? Aquí tenemos la patela, aquí tenemos por lateral, ligamento lateral interno, más largo, línea articular interna. Toda esta zona, todo este cuadrante, ¿cierto? Es zona de inserción a nivel, ¿cierto?, de la pata de ganso, y toda esta zona posterior es el músculo popliteo, ¿ya? Entonces, si duele por posterior de esta forma, podríamos pensar que puede ser el músculo popliteo, no es lo único que puede doler, pero en esa zona, así es. Vamos a borrar. Tenemos acá, ¿cierto?, por lateral, línea articular de la rodilla, siempre es importante imaginársela, ¿cierto? Miren, tendón del bíceps, que va a dar a la cabeza de peroné algunas invaginaciones, ¿cierto? De aquí para allá tenemos toda la zona de inserción del recto del vasto lateral, la TFL, ¿cierto? La cintilla iliotibial y la zona del bíceps, ¿ok? No se olviden que esta parte interna puede doler también por zona ligamentosa, ¿ok? Y no se olviden también, como diagnóstico diferencial, ¿cierto? Que también la zona externa puede doler, toda esa zona completa, ¿cierto? Si tenemos un problema de tipo meniscal.
Entonces, generalmente entre los dos meniscos, el que más se altera es el menisco interno. Por lo tanto, si tengo este dolor externo, tiendo a pensar que puede ser otra cosa más que una meniscopatía. Por posterior, miren, importante, como ustedes pueden observar acá, ¿cierto? Los músculos, los isquiotibiales, van por posterior, pero se van a insertar más por posterolateral. Lo mismo ocurre, mire, van a la cabeza del peroné, el músculo bíceps. Y por encima de la línea articular, esta es la patela, ¿cierto? Por encima de la línea articular nos vamos a encontrar con la inserción y por debajo de eso de los gemelos. Por lo tanto, también podría haber dolor en esta zona y que va a ser producido más bien por inserción gemelar. Por lo tanto, también tenemos que ir a palpar de manera transversa, ¿cierto? Los vientres musculares de esta zona. Hueco popliteo también se palpa porque ustedes pueden ver, es una zona que tiene solamente piel, ¿cierto? Por lo tanto, si duele justo acá al medio, yo puedo tender a pensar que es un problema intracapsular, así como se da en el codo, también se da en la rodilla, un problema, ¿cierto?, arterovenoso, o también aquí puedo estimular el nervio popliteo, ciático popliteo externo, ¿ya? Que es este que va acá al medio, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver ahora el músculo popliteo, que yo les contaba anteriormente, déjenme borrar eso. El músculo popliteo, que ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Es un músculo que nos olvidamos de su presencia y sin embargo tiene mucho que ver en la rotación de la tibia. Por lo tanto, si encuentro alguna alteración de rotación, tengo que ir a revisar qué pasa con este músculo. Este músculo se genera en la parte interna de la tibia por posterior y genera un tendón que va a ir a insertarse, ¿cierto?, en el cóndilo externo. Por lo tanto, puede producir puntos de dolor en la inserción del cóndilo externo, miren, por encima de la línea articular, puede producir dolor en el vientre, como puede producir dolor en la inserción proximal, ¿ya? Este músculo es un flexor de rodilla, ¿cierto? Y produce una rotación interna de la tibia, ¿ya? Entonces, si observamos la tibia y esta se encuentra rotada hacia interno, podemos pensar que puede haber un espasmo de este músculo. Y si se genera tensión y dolor, ¿cierto? Sobre todo en la flexión de la, de la rodilla, ¿cierto? Puede ser, ¿cierto? El músculo popliteo, no nos olvidemos de él. Bien, ¿de qué se queja el paciente? Generalmente el músculo popliteo, dolor puntual en la zona, ¿cierto? Sobre todo al flectar con rotación, ¿ya? Bien, ¿qué más vamos a palpar entonces? Ya dijimos, ¿cierto? El tendón patelar, importante, la movilidad de la patela, ya les dije cómo se palpaba, ¿cierto? Los músculos isquiotibiales, ¿cierto? Que el bíceps y el semitendinoso y el semimembranoso, inserción de los gemelos, ya lo hablamos, y el cuerpo de Hoffa, ¿cierto? Como ustedes pueden observar, la rodilla solamente tiene músculos longitudinales, por lo tanto tiene que ver con el movimiento. Como es una troquiartrosis, como conversábamos, tiene solo un movimiento osteoclimático que es la flexoextensión. Asociada a la flexión aparece la rotación, pero es artroquinemática, ¿ya? No es un movimiento osteokinemático. Es en realidad un rodar de la tibia sobre los cóndilos femorales producto de la diferencia de forma y de volumen de ambos cóndilos, ¿ya? Entonces, no se olviden que el sartorio va a la parte interna también, generando también la pata de ganso, tendón de fascia lata, a la banda iliotibial, lo que conversábamos anteriormente, ¿ya? Tenemos que recordar estos músculos a la zona de la zona cuando vayamos a palpar para poder tener una palpación que sea fidedigna y con intención. Si no, pasa desapercibido, ¿cierto? Y podemos perder información significativa cuando vayamos a dar nuestro diagnóstico.
Esta es una radiografía, ¿cierto? Donde podemos observar nosotros, adelantando un poquito a la clase que viene la próxima semana, ¿cierto? Ah, no, ¿verdad que con ustedes no? Perdón, ¿ya? Pensando un poco en observar, ¿cierto? Esta es una radiografía normal de rodilla, por lo tanto ustedes pueden ver los márgenes muy definidos. Esto es importante en una radiografía porque implica, ¿cierto?, que esta radiografía está sana. O se observan las trabéculas, pero las trabéculas generan espacios, ¿cierto?, que pueden ser visibles, pero no son lo suficientemente radiolúcidos, sino que más bien hay una radioopacidad singularmente simétrica. ¿Ya? Más que nada es para que vean cómo la patela, ¿cierto?, se relaciona con la zona femoral, cómo existe la articulación y un espacio patelofemoral que también es sinovial. Aquí está la almohadilla grasa o cuerpo de Hoffa, aquí tenemos la bursa retropatelar y por encima de esto recuerden que tenemos el tendón patelar que va a insertarse en la tuberosidad tibial. En alteraciones en los niños cuando crecen muy rápido y el músculo no es capaz de crecer tan rápido como el tejido óseo, se genera una especie de estímulo constante de tensión y de aumento de tono del recto anterior, lo que va a aumentar la tensión del tendón. El tendón, aumentar la tensión, genera una entesitis en la zona de la tuberosidad tibial, incluso llegando a producir, ¿cierto?, una abulsión de la articulación, saca el hueso. Es tanto duro que la atracción la saca. Como hace un microtrauma, este se llena de huesos de mala calidad y se va generando cada vez un tubérculo más grande e inflamado que duele mucho y que genera impotencia funcional de la zona. Esto es propio del lobus later, ¿ya? Tenemos también la cabeza de peroné, ya dijimos que era importante, ¿cierto? Porque era un verdadero timón del movimiento. La diáfisis peronea, la diáfisis tibial, ¿cierto? El espacio que se produce entre el fémur y la tibia, ¿cierto? Que también es simétrico en ambos cóndilos, no son iguales, así que es muy fácil que ustedes pueden observar en la radiografía como una, ¿cierto? Una imagen de un cóndilo se superpone, pero se puede observar con respecto al otro. Las bursas nuevamente, para no olvidarnos de ellas, zonas de dolor porque se inflaman. Y vamos al screening. El screening activo de rodilla, la flexión se realiza con paciente de pie, se le pide 3 veces que lleve de manera activa la extremidad hacia atrás, doblando su rodilla lo más que pueda, es decir, en romb completo, ¿ya? Y lo observamos bilateralmente. En la extensión, el paciente debiese estar sentado, y le pedimos que vaya de una flexión a la extensión, ¿cierto? Generalmente 0 grados, y nuevamente se activa y se hace bilateralmente. La flexión y la extensión, perdón, las rotaciones se hacen con el paciente sentado, lo mismo que con la cadera, pero esta vez, cada vez que nosotros veamos la rotación interna y externa de la rodilla, en realidad estamos viendo la rotación interna y externa de la tibia. Por lo tanto, ¿cierto? Tiene que ir asociada a una flexión de rodilla o si no, no aparece, se pierde la rotación ya que es un movimiento accesorio. Y esta vez sigue la dirección del pie. ¿Se acuerdan que la cadera no lo seguía? Bueno, esta vez, ¿cierto? En la rodilla lo sigue. Entonces, si se va hacia afuera es rotación externa, si se va hacia adentro es rotación interna. Bien, aquí tenemos algunos otros, ¿cierto? Algunas ilustraciones, que nos quede clarito, rotación interna hacia adentro, rotación externa hacia afuera, línea media. La otra pierna la tengo que abrir un poco para poder realizar la rotación. Extensión, flexión, la flexión sale mucho mejor, ¿cierto?, con el paciente de pie. Ok, también otra forma de poder valorar la rotación, ¿cierto?, es con el paciente acostado, ¿ok? También lo podemos hacer con la rodilla flectada. Recuerden que aparece con la rodilla flectada, nunca con la rodilla extendida. Bien, luego que hacemos, ¿cierto?, la evaluación o el screening activo, tenemos que hacer el screening pasivo. En este caso, el screening pasivo, ¿cierto?, de la flexión se realiza con el paciente en decúbito prono.
La extensión, ¿cierto? Se va a realizar también sentado. Y las rotaciones las podemos realizar, ¿cierto? Con el paciente también sentado. Muy bien. La flexión de rodilla generalmente son 140 grados. El paciente está en supino, acá. Posicionamos el goniómetro, uno va a seguir la línea de la diáfisis femoral, el centro de rotación va a estar en la línea media articular y la otra va a seguir, ¿cierto? La diáfisis peronea, hasta la articulación o el malleolo interno. Luego, llevamos al paciente a la flexión completa de la rodilla y luego medimos, ¿ya? Recuerden que esto sigue siendo pasivo, por lo tanto tengo que hacerlo primero 3 veces pasivamente y luego poner el goniómetro. Recuerden que el screening pasivo sirve para ver el enfield final. Ya, 140 grados. La extensión puede ser de 0 a 10 grados para saber si existe un componente de hiperlaxitud. Voy a poner un fulcro en la parte distal de la articulación, ¿cierto? De los maliolos en la zona de tobillo. Y el goniómetro siempre por fuera, con los mismos parámetros, ¿cierto? Y lo ponemos en esta posición, dejamos que el paciente relaje la rodilla, ¿cierto? Que caiga y puede caer en 0 o hasta más o menos 5 grados. Cuando vemos las rotaciones, el goniómetro se pone por encima de la zona patelar. El eje sigue una proyección, ¿cierto? De la parte media, yo me imagino un círculo, ¿cierto? Y planteo un punto, que es un punto medio de la pierna, no del muslo, de la pierna. El brazo fijo, que está acá, va a ir en 90 grados con respecto, ¿cierto? Al suelo, paralelo a la camilla, ¿cierto? Y el brazo móvil se proyecta hasta el borde anterior de la tibia, justo al medio de la mortaja. Puedo marcar el punto medio, el paciente mantiene el pie en dorsiflexión, ¿cierto? Y de manera pasiva yo realizo primero las rotaciones sin el goniómetro y luego lo realizo con el goniómetro. Recuerden que la rotación externa es rotación externa y la interna, el pie va hacia adentro como rotación interna. Muy bien. Vamos entonces a la evaluación muscular. La evaluación muscular en la rodilla, ¿cierto? Es bastante compleja porque hay varias cosas que tenemos que valorar. Vamos a empezar por la extensión de la rodilla, ¿ya? Cuando hacemos la evaluación muscular en M3, este es M2, ¿cierto? Tenemos que poner a nuestro paciente como sentado. ¿Por qué? Porque aquí va en contra de la gravedad. ¿Cuántas veces hace el gesto? 3 veces, ¿cierto? Si esas 3 veces el paciente no lo logra en RON completo, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Llevar al paciente en posición donde yo voy a anular la gravedad, es decir, esta posición transversa a la gravedad. Y lo que voy a hacer es levantar la pierna de arriba, hacerle un plano y voy a evaluar la pierna que queda abajo. Y le voy a pedir a mi paciente que de esta posición, que se encuentra en flexión, lleve la pierna de manera activa hacia la extensión. Para M4 y para M5, la resistencia con 3 dedos más o menos llena para poder realizar la evaluación. Recuerden que se hace bilateral. Miren, aquí también, como ustedes observan, la pierna que no se está evaluando se corre un poquito hacia el lateral para poder trabajar mejor. Para los isquiotibiales, de nuevo, ¿cierto? De cúbito lateral. ¿Por qué? Porque aquí anulamos la gravedad, ¿cierto? Y vamos a pedirle al paciente que de la extensión, ¿cierto? Completa,
doble su rodilla y la deje lo que más pueda doblada hacia atrás y lo haga 3 veces. Entonces, vamos hacia acá. ¿Con qué pierna? Con la que queda apoyada, no con la de arriba. Ok. Eso sería M2. ¿Cómo hacemos isquiotibiales o flexión de rodilla en M3? Como ustedes observan acá, paciente de pie, ¿cuántas veces? 3 veces, ¿cierto? De manera que bilateral. M5 y M4, M4 y M5, lo hacemos con el paciente acostado, de cúbito prono, ¿cierto? Que vaya hacia la flexión de la rodilla y yo de manera distal aplico una resistencia con 3 dedos a mano relajada o a mano llena. Para poder hacer la diferencia entre los músculos isquiotibiales que van por la parte externa, que es el bíceps, y por la parte interna, que son los semi, ¿cierto? El paciente, aunque está en la misma posición, lo que vamos a hacer es generar, ¿cierto? Cierta lateralidad para bíceps un poco hacia afuera y para los semis, perdón, si hacia afuera, para los semis hacia una tracción hacia adentro, ¿ya? Esto va a generar que los puntos de inserción de aquí a acá sean más cortos, por lo tanto, este va a entrar en contracción más rápido que el bíceps. O al revés, al llevarlo hacia afuera va a generar que los puntos de contracción queden más cerca, por lo tanto se va a contraer más rápido el bíceps que los semis. Al generar o al pedirle que el paciente realice la flexión. Se pide en ambos lados. Pruebas para la rodilla. Tenemos varias pruebas. Para los meniscos tenemos 4 pruebas, que es la que vamos a ver ahora. La prueba de McMurray se caracteriza, ¿cierto? El paciente se encuentra en decúbito supino, en que es pasiva, porque es para los meniscos, y se realiza una flexión completa de la rodilla, miren, con una flexión completa de cadera para generar una tracción, ¿cierto? Con rotación interna y externa sobre la rodilla. Generalmente nos sirve esto para valorar, ¿cierto?, la parte o afectación de las regiones meniscales. Si lo vamos haciendo en la medida que nos vamos yendo hacia posterior, ¿cierto?, cada vez nos vamos a encontrar en diferentes partes del menisco. Si lo hacemos al principio de la flexión, está más posterior. Si lo hacemos al medio, obviamente en la parte medial, y si vamos en una flexión más profunda, estamos comprimiendo la parte anterior del menisco. ¿Cuál de las 3 es la más común que se altere? Anterior y medial del menisco, ¿ya? Cuando agregamos a los 90 grados, estamos en los 90 grados de extensión de rodilla. Y le pedimos al paciente que de manera activa extienda esta rodilla con rotación, ¿cierto? Si el dolor aparece al ponerle rotación externa y al extender, va a indicar una alteración en el menisco interno. Si al contrario, ¿cierto?, el paciente está extendiendo esta rodilla y yo le estoy imprimiendo una rotación interna con tracción, ¿cierto?, será del menisco externo. La prueba de Apple, la mayoría la conoce, es una prueba donde vamos a generar, ¿cierto?, nuevamente afectación de los meniscos. En este caso es de la parte medial del menisco, se deja el paciente en prono, se va a producir acá una fijación pues, de parte del tratante, la rodilla está en 90 grados y lo que vamos a hacer es generar una tracción axial sobre los meniscos, una compresión, perdón, axial sobre el menisco, generando, ¿cierto?, una disminución del espacio. Si es que esto se está pellizcando, va a haber una compresión del menisco. Sí, hacemos, ¿cierto?, hacia externo, una rotación externa, estamos probando el menisco interno.
Y si hacemos una rotación interna, estamos probando el menisco externo. Otra cosa importante, cuando esta prueba de Apley se hace con tracción, porque esto es con compresión, no sirve para valorar los ligamentos. Entonces, si en vez de hacer una compresión yo hago una tracción, con la fijación del muslo igual, ¿cierto? Si hago una rotación externa del pie, voy a estar revisando y tensando el ligamento interno, y si hago una rotación interna, voy a estar tensando y revisando el ligamento externo. Esa sería una prueba de Apley de tracción para los ligamentos laterales, mientras que la prueba de Apley compresiva es para meniscos. La prueba de extensión total es para ver si la alteración se produce en los cuernos anteriores, es decir, de la parte más anterior del menisco. Entonces, se le pide al paciente que se relaje, el tratante se pone haciendo una fijación a nivel distal de la pierna, las manos se ponen por la parte superior de la patela o de la línea articular media, y el tratante genera sobre esta pierna que está relajada, ¿cierto?, una tensión o una tracción transversal, lo que va a generar, si es que el menisco está alterado, un pellizcamiento de los cuernos anteriores meniscales. La prueba de Peir nos sirve para ver solamente alteración de menisco medial, ¿ya? Y lo que se realiza acá es generar una ABD de la cadera con una flexión de la rodilla, ¿ya? Y cuando lo tengo en esta posición, voy a generar con una mano una fuerza hacia abajo, mientras que la mano que está tomando, ¿cierto?, la parte distal de la zona de tobillo va a generar una fuerza hacia arriba. Estas fuerzas contrarias van a cerrar el espacio intraarticular a nivel medio del menisco medial, lo que va a producir, ¿cierto?, un pellizcamiento de este menisco si es que está alterado, emulando el dolor que tiene el paciente. Prueba para ligamentos. La primera es de tracción de Apley, después tenemos Lachman, cajón, Arnold, inestabilidad para valgo forzado y valgo forzado. La prueba de tracción de Apley se caracteriza, ¿cierto? Es lo que conversábamos anteriormente, que, miren, el evaluador pone su rodilla para poder fijar y con las dos manos genera una tracción. Y rotación externa para ver ligamento lateral interno y rotación interna para ver el ligamento lateral externo. Es decir, son igual que los meniscos, son contrarios. Aquí, cierto, tenemos una vista mejor, podemos observar mejor la prueba de Apley en tracción. La prueba de Lachman es una prueba que se caracteriza para ver la insuficiencia del ligamento cruzado y es un cajón, pero en semiflexión de 30 grados, ¿ya? Lo que se hace a la semiflexión es generar un low back o una posición de distensión de los elementos estabilizadores de la rodilla, dejando expuestos los ligamentos cruzados. Entonces, mientras una mano fija hacia abajo el muslo, con la otra y por posterior sobre la línea articular, ¿cierto?, y el hueco popliteo, va a generar una tracción hacia anterior. Esta tracción anterior va a llevar la tibia por anterior con respecto al fémur, generando una tensión del ligamento cruzado anterior. Si esto es positivo, se va a producir un desplazamiento más allá de lo común de la tibia sobre el fémur, sin tener un tope claro y dando la sensación de inestabilidad o de apremio en el paciente. Aquí tenemos, ¿cierto?, una fotito donde se puede observar mejor la posición de las manos. Mano arriba, mano abajo, esta va a generar la tracción de la tibia y va a generar esto, ¿cierto?, una fijación de fémur. Las pruebas de cajón, ustedes se las saben, el paciente está en decúbito supino, el tratante fija con su cuerpo en la zona de tobillo, generalmente se lleva la cadera en 90 y en 45 grados de flexión de la rodilla para producir, ¿cierto?, el low back
o una apertura de espacio donde los ligamentos, o sea, los elementos estabilizadores pasivos se encuentren relajados, y vamos a generar, ¿cierto?, una tracción sobre la tibia hacia anterior o hacia posterior. El cajón anterior va a estar probando el ligamento cruzado anterior, mientras que el cajón posterior, el ligamento cruzado posterior. ¿Cuándo es positivo? Cuando se produce una gran traslación antero-posterior. La prueba de Arnold es una prueba compleja de revisar o de realizar, ¿cierto? Donde el tratante se pone por detrás del paciente, con su pie va a producir una fijación del pie del lado que quiero tratar, la otra pierna queda en rotación externa hacia anterior, mientras que el pie va en rotación interna, la del paciente, y le vamos a pedir al paciente que de esta posición genere una flexión, y cuando esté en flexión se solicita contracción de cuádriceps, ¿ya? Y esto va a producir, ¿cierto?, una tensión con rotación del ligamento cruzado anterior. La sensación del paciente es la sensación de que se puede caer porque pierde la estabilidad o la fuerza de la zona. Las pruebas de varo forzado o de valgo forzado, el paciente está de cúbito supino, el tratante pesca la extremidad inferior, la cual va a evaluar, ¿cierto? Va a poner una mano sobre la línea media articular, mientras que la otra va hacia distal en el tobillo. Esta va a fijar la zona de fémur, mientras que esta otra va a generar una palanca hacia afuera, es decir, varizante. Y esto va a abrir este espacio produciendo una tensión del ligamento lateral interno. Si esto está comprometido, se va a producir un bostezo articular, ¿cierto? Y dolor en la zona lateral interna en este caso. Lo mismo podemos hacer, ¿cierto? Para un varo forzado, podemos hacer un valgo forzado, ¿ya? Y vamos a generar, ¿cierto?, una tensión, produciendo inestabilidad de la rodilla, generando también, ¿cierto?, apertura, o sea, se para el otro lado, ¿cierto?, y va a generar un aumento de la tensión de los ligamentos lateral. En este caso, recién era externo, ahora es interno. A ver, veamos de nuevo. Me parece que es la misma foto. Vamos a revisar, ¿cierto? Está generando acá una fuerza valguizante, entonces nos falta una fotito para ver la varizante, ¿ya? Entonces, esta, aunque ustedes observan, ¿cierto? Igual la alteración se está haciendo más en la parte interna que en la parte externa. A esto le llamamos valgo forzado. ¿Por qué? Porque la rodilla se abre por la parte interna. Ah, no, sí, está bien acá. Esto es varo forzado y se produce por la parte externa, porque la mano va hacia allá, ¿cierto? Generando apertura en la parte externa. Ligamento lateral externo. Interna, ligamento lateral interno. Pruebas especiales. Las otras pruebas que tenemos es el ángulo Cool, signo de Clare, prueba de McConnell y prueba de derrame. Estas son femororotulianas, todas. El ángulo Q, más que una prueba, es una medición, ¿ya? Y nos indica cuáles son las condiciones normales de relación angular de la patela con respecto a la articulación femorotibial. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos el brazo, ponemos acá ¿cómo se llama? El goniómetro en la zona patelar, punto medio. La otra, ponemos otro punto, ponemos un punto en la patela, un punto en la zona de la tuberosidad tibial y otro punto en la cresta ilíaca anterosuperior. El brazo fijo, el punto medio o de rotación va en el medio de la patela. El brazo fijo, ¿cierto?, se extrapola o va siempre pensando en llegar a la espina ilíaca anterosuperior, perdón. Mientras que el brazo móvil, ¿cierto?, lo vamos a poner justo donde cae el tubérculo tibial. Cuando esta relación
¿cierto? Acá. En los hombres, sobre los 15 grados, podemos pensar, ¿cierto?, que hay una alteración como una disfunción femoropatelar, que es más común en hombres que en mujeres. Por lo tanto, si se da en hombre, tiendo a pensar que es por genovalgo. Cuando es en mujer, puede ser más por disfunción femoropatelar. Cuando este ángulo es mucho menor, ¿cierto? Es más pequeño. En las mujeres perdón, de 10 a 19 grados es más podemos pensar que es una condromalacia o que la rótula cambió de posición y se puso más arriba, generando alteración en el ángulo. El signo de Clare o de Clarke, signo de Clark, es pasivo y nos sirve para observar si existe líquido sobrante en la articulación de rodilla, que puede ser producto de lesiones antiguas o de lesiones agudas. Entonces lo que prueba es la integridad de la rótula y de la corredera troclear. Ponemos entonces al paciente de cúbito supino, relajado. Pongo mi mano sobre la patela, generando una fuerza sobre la patela. Incluso es como que lo que hago es como barrer hasta llegar hasta la patela, haciendo un desplazamiento de la mano, ¿cierto? Hasta llegar a la borde superior de la patela, tratando de aumentar el espacio que hay acá, ¿cierto? Alrededor de la patela. Luego que hago esto, y que dejo en el fondo anclada la patela en mi mano y en su espacio, le pido a mi paciente que realice una extensión de rodilla. Si el paciente se queja de dolor, hay crujido, ¿cierto? O tiene dificultad para realizar esta prueba, podríamos pensar que hay un problema de condromalacia o de osteocondritis. No sabemos específicamente cuál, sino que es una alteración propia de la zona. La prueba de McConnell es una prueba especial, también es más compleja, donde de manera pasiva vamos a ir probando, primero, con la patela libre, vamos a ir probando desde la flexión hacia la extensión en diferentes grados, ¿cierto? Donde se produce dolor al aplicar resistencia. Le pido, hago 30 grados de extensión, desde la flexión a la extensión, y le pido a mi paciente que resista el movimiento, o sea, yo resisto el movimiento del paciente a los 30 grados. Si aparece dolor, lo consigno. Después me voy un poquito más allá, a los 60 grados, ¿cierto? Lo mismo, ¿cierto? Yo le hago una resistencia y le pregunto al paciente si duele o no duele en la rodilla, lo consigno. Y así hasta llegar casi a los 90 grados. Luego que hago esta primera parte de la prueba, ¿cierto? Vamos a suponer que le dolió justo a los 60 grados de extensión. Entonces, en la segunda parte, el tratante se va a justo en la zona o en el ángulo que le dolió, ¿cierto? Al hacer la primera parte de la valoración, que eran 60 grados, pero esta vez, ya antes de empezar la extensión, con el dedo va a correr la patela un poquito hacia externo y la va a mantener ahí. Entonces, ya, vamos nuevamente hacia la extensión de manera activa. Voy a aplicar la resistencia, pero como yo lo que hice fue generar una nueva posición, corregí la patela, debiese desaparecer el dolor. Es decir, me da un positivo negativo, por decirlo de alguna forma. Entonces, el dolor al inicio, cuando recién hago la primera parte, es porque cada vez que yo hago esto, genero tensión en la patela y puede ser una condromalacia o una inflamación en la patela. Cuando yo corrijo la patela, lo que me está diciendo es que al corregirla, yo estoy disminuyendo la fricción, la tensión y la inflamación, y por eso disminuye el dolor, ¿ya? Porque corrijo biomecánicamente la posición de la patela. Como es una prueba compleja, ¿cierto? Yo les traje un videíto que es muy cortito.
This is the McConnell test of the knee, used to test for patellofemoral joint pain and to test the usefulness of a medial patellar glide. To perform the test, initiate and maintain an isometric knee extension at varying degrees of flexion. Begin with an isometric knee extension at around 120 degrees, followed by 90 degrees, 45 grados, 60 degrees, 60 grados, 30 degrees, and finally full extension. 75 If pain grados, is 90 reproduced grados. at any of these angles with an isometric knee extension, the test is then reproduced with a medial patellar glide. If pain was produced at 90 degrees, you would apply a medial patellar glide and repeat the knee isometric extension. Y repite el movimiento con resistencia y ves si Similarly, if pain disminuye was el dolor. reproduced at 30 degrees, you would apply the medial patellar glide and again repeat the isometric knee extension. This test is considered positive if the patellofemoral joint pain is reduced by the medial patellar glide. Ok, esto entonces quiere decir que puede haber cualquier alteración a nivel de la parte interna de la patela. Eso es lo que quiso decir INIT. ¿Ya? Entonces, otra prueba es la prueba de derrame. La prueba de derrame se parece mucho a la de Clarke, pero en este caso, ¿cierto? De nuevo voy a desplazar mi mano hasta llegar a la parte superior de la zona de la patela, tratando de aumentar, ¿cierto? Todo el espacio que hay en la zona, pero con los dos dedos de la otra mano voy a producir como un chapoteo, es decir, un movimiento, ¿cierto? De cefálico a caudal. Si esto produce movimiento de líquido hacia lateral, es decir, como si tuviera verdadero, ¿cierto? Aumento de volumen lateral, ¿cierto? Este se llama signo de chapoteo y nos indica que existe un derrame o que hay un desplazamiento de líquido, ¿cierto? Y sensación de chapoteo o rebote cuando yo realizo la prueba. Derrame. Muy bien. Y hasta aquí hemos visto la evaluación de rodilla. Voy a escapar